Durante los próximos 35 minutos, 40 minutos vamos a conversar, vamos a dejar que Dios hable a nuestro corazón, vamos a dejar que Dios nos guíe, que Dios nos ministre. Dígale al que tiene al lado, hey, yo vine a escuchar a Dios. Dile al que tienes atrás, hey, yo vine a escuchar a Dios. Y ahora diga así como viendo arriba, por favor no me moleste. Ya le dijiste al de al lado, yo vine a oír a Dios. Ya le dijiste al de atrás, yo vine a oír a Dios. Y ahora decimos, por favor, no me interrumpa. ¿Alguna vez usted ha estado en el cine o viendo una película y en el momento justo alguien llega a hablar? Qué molesto, ¿ah? ¿Cierto? Bueno, hoy vinimos a oír a Dios, por favor no interrumpa, no vaya a ser que Dios esté hablando y usted, hey, 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 y cálmese, no me dejó oír. El tema de esta mañana, vive por fe. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Vive por fe. La fe es la fuerza del cristiano, la fuerza del creyente, es la fuerza de cada hijo de Dios. ¿Sabía usted que la Biblia menciona en 3 pasajes, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Habacuc 2:4 menciona algo? Él menciona, pero el justo vivirá por la fe. ¿Por qué vivirá el justo? Por la fe. Y sigue diciendo este verso, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. En la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 10:38 y 39 dice, mas los justos vivirán por fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles. Diga conmigo, somos los fieles. Y nuestras almas serán salvadas. Oiga, qué linda declaración. Dice, somos los fieles. Y nuestras almas serán salvadas. Nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. Quiero detenerme acá un momento y quiero que usted junto conmigo pueda ver un video para introducir esta enseñanza. Así es que preste atención, por favor, al video. Espero se vea bien.
Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si usted le da un aplauso al Señor? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que me falte todo menos su presencia? Ahora, se los he mencionado antes, hoy se los quise traer, hoy quise que usted lo viera, algunos quizás ya lo habían visto. Muchas veces vemos a alguien en una tarima o vemos a alguien tener éxito y pensamos, claro, es muy fácil para él decirlo porque le va muy bien, es muy fácil decirlo porque viene, pero usted no conoce el proceso, usted no sabe las noches largas, usted no sabe esos días de llorar, usted no sabe esos días oscuros que ha atravesado aquella persona. El tema de esta mañana es vivir por fe. El texto que estamos utilizando es Hebreos 10:38. Pero el justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás no será de mi agrado. La Biblia menciona esto al menos 3 veces. Y también en este libro, en el verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles, y nuestras almas serán salvadas. ¿Qué mueve tu vida en este mundo? ¿Qué es lo que hace que tú te muevas en este mundo? Muchos viven para alcanzar una carrera, un sueño, la fama, para tener muchas riquezas, para viajar, para comprar cosas. Hay gente que esa es su razón de vivir, ese es el palpitar de su corazón, todo basado en ellos mismos. Sin embargo, la Biblia dice, mas el justo vivirá por la fe. Sea lo que impulse tu vida se va a convertir en una prioridad en ti, en una prioridad diaria, y va a moldear tu voluntad y tu carácter. Sea lo que tú estés persiguiendo, ¿qué estás persiguiendo? Porque la palabra dice que el justo vivirá por la fe. ¿Vives tú realmente por la fe? ¿Caminas tú realmente por la fe? ¿Hablas realmente tú por la fe? ¿O la fe simplemente es una extensión para alcanzar tus deseos y tus voluntades? Piénsalo. ¿Cuál es tu razón? Cuando la razón de uno es falible, o sea que puede fallar o equivocarse, tarde o temprano nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir perdidos, nos vamos a sentir abandonados, desesperados. Pero déjeme decirle que la fe en Dios es eterna, es inquebrantable. Cuando usted entiende en quién ha puesto usted su confianza, su esperanza, aún en medio de procesos tan difíciles como el de la canción o el de la cantautora de esta canción, podemos entender. ¿Sabe? Es normal que en algunos procesos de la vida nosotros sintamos que ya no podemos más. Incluso que sintamos que ya se terminó, que Dios ya se olvidó de mí. El salmista, y empezamos hoy hablando del Salmo 77, que se los leí completo, usted ve la desesperación, la angustia, la agonía de él. Porque muchas veces en medio de los procesos nosotros percibimos que Dios no está. Percibimos que Dios se ha olvidado y nuestra fe es lo único que nos puede sostener en medio de los procesos difíciles de la vida. ¿Qué significa vivir por fe? Y esta es una pregunta que todos nosotros deberíamos de hacernos. ¿Qué significa vivir por fe? ¿Hacia dónde vamos cuando decimos que estamos viviendo por fe? ¿Estaremos hablando de no hacer nada y esperar que todo caiga del cielo? ¿Estaremos hablando que vivir por fe es repetir cosas sin trabajar y sin hacer nada? Vivir por la fe es tener confianza plena y constante en Dios, como alguien sin quien nosotros mismos no podemos vivir. Vivir por fe es saber que aún en medio de los procesos, que aún en medio de las circunstancias, todo está bien. Es decir, en medio de nuestro momento más angustiante, es decir, todo está bien,
porque yo sé que Dios me ama. Yo sé que Él me va a sacar de esta. Yo sé que Él nunca llega tarde. Yo sé que Él siempre llega a tiempo. Pero es ahí en ese proceso donde lo que nosotros hemos decidido que gobierne nuestra vida sale a flote. Es ahí en ese momento donde la desesperación se apodera de muchos. Y dice la palabra en Hebreos, y se apartan para su propia destrucción. Mas a los fieles. ¿Y a los fieles de qué? De permanecer aún en medio de la tormenta, aún en medio de las circunstancias. La Biblia da esta opción de vida totalmente contraria a la que el mundo ofrece. Vivir por fe es totalmente opuesto a la vida que el mundo ofrece. El mundo lo que ofrece es autosuficiencia, dependencia de los recursos materiales y el apego a toda garantía humana. Esa es la forma de vida que el mundo ofrece. Pero si tu vida depende de cosas, de las personas, incluso de alguna fuerza o de su fuerza o de su inteligencia o de su salud, en algún momento de tu vida puede ser que te encuentres sin nada de esto. ¿Qué va a ser de ti? Si tu vida depende de ti mismo, ¿qué va a pasar cuando, o depende de tu trabajo, qué pasa si no tienes trabajo? ¿Sabe usted que en la bolsa de valores de Estados Unidos, muchas personas, X día, pierden todo y entonces deciden tirarse? Se suicidan. Porque su razón de vivir, que era hacer dinero, eran personas exitosas, eran personas que habían alcanzado un nombre, eran personas que estaban ahí arriba. Y de un pronto a otro lo perdieron todo. Y ya no hay más razones para vivir. Siento que me quiero morir. Y se suicidan. Pero cuando usted ha decidido vivir por fe, aún cuando le falte todo, si a usted no le falta la presencia de Dios, usted va a estar bien. Pastor, qué fácil para usted decirlo. No, no es fácil. Son procesos en los que uno lo atiende. Voy a mostrarle, hay 3 versos en los que se utiliza esta frase, ¿cierto? El justo vivirá por fe. Romanos 1:17, Gálatas 3:11, pero también quiero mencionarle a Habacuc 2:4, porque esta hace una referencia distinta. Él dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. El libro de Habacuc hace una distinción entre el modo de vivir de un insolente, de un orgulloso y de uno que es justo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. ¿Cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente? Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. ¿Qué es ser fiel a Dios? En estos días, mi hijo Abraham invitó a unos compañeros de su escuela a casa a jugar videojuegos. Cuando ellos estaban jugando videojuegos, ofrecieron jugar un juego y el niño dijo, no, yo no juego eso, porque mi papá y mi mamá no me dejan jugar ese juego. Entonces mi esposa y yo escuchamos, ya iban a empezar los niños a qué, a insistirle que jugara. Sin embargo, yo sentí admiración por el niño. Porque ese niño estaba siendo fiel a sus padres, que no lo estaban viendo, que quizás no se iban a dar cuenta, pero él estaba siendo fiel. Este tipo de fidelidad a Dios es el que hay que mantener. Yo no quiero que usted
vamos a ver, voy a decirlo mejor. Yo quiero que usted levante sus manos acá. Yo quiero que usted salte acá. Yo quiero que usted se arrodille acá. Yo quiero que usted ore acá. Pero yo quiero saber que usted hace eso en casa. Y aquí saltamos y sí, sí, Señor, y todo el asunto. ¿Y en casa qué? Porque la fidelidad de Dios o la fidelidad que guardamos a alguien, qué fácil ser fiel a la esposa, dijo alguien, cuando siempre está con usted. Pero ¿y cuando no está? O a su esposo, cuando no está. Porque la fidelidad no se mide. Es fácil ser fiel cuando todo está bien. Es fácil tomarle la mano a su esposa en días de prosperidad y decir, wow, y bendecir y orar juntos. Pero cuando hay momentos difíciles, es ahí donde la fidelidad se muestra. No es cuando todo está bien, no es ahora y me pagaron el aguinaldo. No, no, no. Es cuando se gasta. Es ahí la fidelidad de Dios donde se ve. No es cuando está ahí uno en el puro holgorio. Los jugadores de la selección dicen algo. ¿Qué pasa cuando la Sele perdió 7-0? Perdóneme la expresión, literalmente todo el mundo los basurió. Casi nadie dijo, bueno, esa es la Sele que un día me dio alegrías y yo voy a seguir ahí. ¿Verdad que no? Y los jugadores le reclaman, ¿verdad? Y los que insultan de primero cuando se pierde un partido también son los primeros en celebrar. Así participa el mundo. En las buenas sí, en las malas no. Pero cuando hablamos de Dios, sabemos que vamos a tener procesos muchas veces. Sin embargo, la fidelidad de Dios es la que nos va a mantener. Perdón. La fe nos va a mantener de pie, aun cuando parezca que estamos en el piso, vamos a poder permanecer de pie. La fe en Cristo nos sostiene. Cuando las fuerzas disminuyen, cuando nuestras fuerzas humanas disminuyen, es ahí donde la fuerza de Dios en nosotros toma control y empieza a operar y empieza a gobernar. Y de repente alguien dice, pero ¿cómo hace esta persona? Es que esta persona no camina en sus fuerzas, no camina en su poder. ¿Cómo es que esta persona, aún sin tener dinero, puede estar feliz y puede tener cosas que incluso otros que trabajan más y se esfuerzan más no logran tener? Por la fe. Por la fe. Permita usted que el vivir por fe moldee su carácter, guíe sus decisiones, tome control de cada día. Permítanme mostrarle en los próximos 15 minutos a 3 justos que la Biblia dice que vivieron por fe. Hay 3 hombres en la Biblia que la Biblia misma nos enseña que vivieron por fe. Uno de estos es Abraham. Si vamos a hablar de la fe, no podemos obviar al que llaman el padre de la fe. No podemos obviar, por así decirlo, al referente máximo fuera de Jesucristo. Abraham es considerado el padre de la fe de todos los que creen, según Génesis capítulo 17, verso 4. Todas las familias de la tierra son bendecidas por medio de su descendiente, Jesús. Esto lo dice Génesis 22, 18. Abraham fue llamado a una tierra que no conocía y comenzó a caminar con Dios. Creyó en él, Génesis capítulo 15, verso 6. Y lo obedeció estando dispuesto a ofrecer lo que más amaba. Esto es cuando le pidió a su hijo Isaac. Le di las referencias bíblicas para que usted las pueda tener y si usted quiere llegar a casa luego y leerlas, lo puede hacer. Ahora, ¿por qué Abraham es conocido como el padre de la fe? ¿Cuáles son esas características? Número 1, cuando escuchó a Dios, aún sin saber hacia dónde iba, decidió salir.
¿Cuántas veces uno escucha a Dios, pero uno empieza a debatir con Dios? ¿Y por qué? ¿Y será que realmente oía a Dios? Usted sabe que Dios habló a su corazón, pero usted tiene un pleito con Dios. Sin embargo, no fue el caso de Abraham. Abraham está feliz, acaba de tener al hijo de la promesa, Isaac, Dios se lo dio. Y Dios le dice: hey, Abraham, quiero que me entregues a tu hijo, a tu único hijo. Y le pide que vaya y lo entregue a un lugar que queda a 3 días de camino. Eso es desgastante. ¿Sabe? Hay algo que nos ayuda, y es actuar de inmediato, actuar rápido. Si hay algo que yo he aprendido, es que cuesta más cargar una palabra de Dios que obedecer al instante. Cuando a usted Dios le habla y usted actúa, es más fácil. Pero cuando a usted Dios le habla y usted se queda con eso, es más difícil. Y de hecho, la mayoría de veces se encuentran razones para no obedecerlo. Porque el enemigo empieza a atacar ese propósito, esa palabra que va a transformar tu vida. ¿Para qué? Para que tú no obtengas el beneficio de. Abraham caminó 3 días con Isaac de la mano. Papi, ¿dónde vamos? A darle ofrenda al Señor. Iban subiendo, él le dijo a los siervos, a todos los trabajadores de ley: quédense aquí, yo voy a subir con mi hijo, voy a ir y voy a bajar. Y Abraham sube hasta arriba. Imagínate al hijo: papi, y la oveja, la cabra, el venado. No, mi amor, es usted. Venga, siéntese aquí, papito. Por favor, contextualícelo. ¿Va a sacrificar realmente a su hijo? Vea qué nivel de fe. Alguien dice: lo iba a matar. No, Abraham tenía claro. Oiga, más adelante en el libro de Hebreos dice que él confiaba que aun cuando él muriese, Dios lo iba a resucitar. O sea, la confianza de Abraham era: si Dios me lo pide, yo se lo doy porque Dios me lo devuelve. Pero ¿cuántas veces cuando Dios nos pide algo a nosotros pensamos que es sin retorno? Que hasta ahí llegamos, ¿cierto? Déjeme decirle que lo más bueno que le puede pasar a usted es que a Dios se le ocurra pedirle algo a usted. Porque cuando Dios nos pide algo, Él está pensando en algo muchísimo más grande, muchísimo mayor para dar a nuestras vidas. En tu vida puede que tengas que dar un primer paso de fe, y quizás sea ante una situación desconocida como Abraham. El primer paso de fe que dio Abraham era empezar a caminar a una tierra que no sabía cuál era, pero que sabía que era la tierra que Dios le había dicho que fuera. Tal vez el primer paso de fe que usted tenga que dar hoy sea salir de su zona de confort y obedecer aquella palabra que Dios ha marcado en tu corazón. Vamos con el segundo personaje. Aquí puedo hablar de esto también. Déjeme, antes de hablarle del segundo personaje, hablarle de esto. Se lo envié un día de estos en un texto, en una frase. ¿Cuántos recuerdan al mar abrirse? La historia de la Biblia. Ahora, hablaba un día de estos con alguien y claro, uno se imagina la historia y dice: qué bonitos, todos pasaron, ¿verdad? En medio del mar. Imagínese una torre de agua de este lado, una torre de agua, y usted ve la ballena ahí en medio pasando, y usted ve ahí el pez espada, y camine hasta el otro lado, un lado que no tiene fin. Vamos, empiece a caminar en ese camino que se abrió. ¿Cómo lo ve? Qué lindo, ¿cierto? No es fácil caminar ese camino. Hay muchas razones o muchos razonamientos lógicos que me dicen que no es seguro. Dice la Biblia que fue un viento que vino repentino y abrió el mar. Y Dios le dice: camine. No es fácil caminar ese camino.
¿Qué te impide caminar el camino que Dios ha abierto para ti? El camino que Él abrió, lo abrió en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Qué te impide caminar en Cristo? ¿Cuáles son los razonamientos que bloquean el hecho de que tú puedas caminar en Cristo, en los principios de la palabra? ¿Sabe una cosa? Esas personas podían decidir no caminar. Sin embargo, la muerte era segura. Ahora usted tiene que tomar una decisión. O morir caminando en Cristo, o morir por el malo que viene ahí por tu alma. Cierto, Faraón venía. Ahora, Faraón venía con todo su ejército y yo me imagino que Faraón se quedó viendo y dice, ¿qué hacemos? ¿Nos mandamos o nos quedamos? Y se mandaron. ¿Y qué pasó? Ahora, imagínese al que iba de último en la fila y vuelve a ver así para atrás y empieza a ver que el mar se está cerrando. Oiga, yo me imagino el grito que pegó. ¡Ey, corran, corran! ¿Cierto? ¿Qué hubiera hecho usted siendo el último de esa fila? Si usted ve que empieza a cerrarse el mar y los caballos del faraón empiezan a pedir auxilio, ¿qué hubiera hecho? Correr, ¿cierto? Yo hubiera corrido y gritado seguramente, porque así somos. Muchas veces aún cuando Dios nos ha rescatado, cuando empezamos a ver nuestro entorno, nos llenamos de miedo, nos llenamos de histeria y sentimos que eso malo también nos va a alcanzar a nosotros. Pero la palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador. ¿Está oyendo? En medio de las circunstancias, en medio de lo que sucede, levante sus manos y diga: mi vida pertenece a Dios. La próxima vez que se monte un avión y haya turbulencia, diga: a mí el Señor todavía no me llama, vamos a llegar con bien hasta el final. Pero muchas veces no sentimos eso, sentimos como todos, nos morimos. El pueblo de Dios va a ser desafiado muchas veces. Escuche esto por favor con toda su atención. Jesús, el Hijo de Dios, en algún momento determinado, al final del camino, sintió miedo, sintió angustia, sintió una presión extrema, tal que pide que lo acompañen en oración, tal que pide al Señor: si fuese posible, pasa de mí esta copa. Van a haber momentos en la vida en los que nosotros le podemos decir al Señor: Señor, no hay otro camino. Es que este se ve un poquito asustado, no sé, me asusta el camino, me desafía. Señor, no hay otro camino. Y probablemente el Señor te diga: no hay otro camino. Y entonces tengamos que decir: bueno, Señor, no se haga mi voluntad, se haga la tuya, y tengamos que empezar a caminar ese camino. ¿Qué pasa con el camino de Cristo? El que perseverase hasta el fin, este será salvo. El que en medio de las circunstancias permanezca fiel, este alcanzará la recompensa o la promesa. El segundo hombre que quiero hablar de fe es Noé. Ese hombre y su familia pasaron cerca de 100 años construyendo un gran barco, confiando totalmente en Dios y en su palabra. Usted vive en un desierto donde no llueve, no ha llovido nunca, y Dios le dice: haga aquí un Titanic, porque va a haber aquí un mar pronto. Oye, Noé fue tan atrevido que empezó a construir el barco, tan atrevido que le empezó a decir a los vecinos del desierto en el que vivía que se iba a inundar. ¿Y qué empezaron a decir de Noé?
Cuando usted empieza a vivir por fe, cuando usted empieza a ser fiel al Señor en sus principios, la gente le va a decir, usted está loco, usted está loco, usted está mal, usted está loco. Dígale que tiene al lado, el que ríe de último, ríe mejor. Hay gente que hoy anda riendo en el mundo, que hoy anda riendo en su egocentrismo, que hoy está riendo ahí en Facebook, en Instagram, y ellos suben felices. Ay, aquí, el que ríe de último ríe mejor. Tal vez yo no me pueda tomar un selfie a la par del trono del Señor, pero ese es nuestro destino. Y el que ríe de último ríe mejor. Tal vez yo no voy a estar perreando con Bad Bunny, pero yo voy a estar adorando en el cielo con Jesucristo. Así es que si usted quiere esa parte tan limitada, ese es su problema. Yo voy por lo más, yo voy por lo mucho. Yo voy a estar en el trono del Señor. Si usted se conforma con voces acá, ¿qué estás buscando? En estos días salimos a una reunión, entonces fuimos a tomar un café a Starbucks. Nos invitaron a tomar un café a Starbucks, ¿verdad? Y entonces después de eso veníamos mi esposa y yo en el carro conversando, hablando, y entonces nos hacíamos la pregunta, o ella me hizo la pregunta y dice, ¿por qué la gente le toma una foto al vaso de Starbucks y dice que está en Starbucks? Y entonces yo le dije, bueno, yo creo que es la necesidad es un café que es costoso, es un lugar que tiene cierto estatus y de repente hace que mi imagen se vea ahí, wow, fui a Starbucks, wow, acá estoy en la Torre Eiffel, mírenme, ¿cierto? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque eso en alguna medida nos causa una autosatisfacción. Es como que si supiera que alcancé algo. Es que, wow, es que estuve ahí. ¿Cierto? Ahora, si usted oró esta mañana, si usted leyó la Biblia, si la presencia de Dios está con usted, por favor tómese un selfie de rodillas y diga, hoy estuve delante del más grande de todos. Pero ¿sabe una cosa? Eso no es de moda. Eso no te lo aplauden. Eso más bien va a lograr que 3 o 4 de tus disque amigos se vayan de tu Facebook o de tu Instagram. Eso no te hace tan importante ni tan atrayente. ¿Me estás entendiendo? ¿En qué vida estás viviendo? Noé, dice el verso 8, Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En la traducción del lenguaje actual dice, sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. ¿Qué dice? Que Dios lo miró y dice, a mí me gusta la conducta de este hombre. A mí me gusta la conducta de esta persona. Si hoy Dios decide mirar tu vida, la pregunta es si Dios dice, wow, me agrada como esta persona se conduce por la vida. Me agrada esa forma de vivir en principios. Me agrada el ver que puedo decirle algo y él actúa insufactamente hacia aquello. ¿Estás agradando a Dios con tu conducta? ¿Puedes atraer la atención de Dios en la forma en la que estás viviendo? Noé obedeció al Señor en todo lo que Él le dijo. ¿Quiere conocer a alguien de fe? Alguien de fe es alguien que sin dudarlo 2 veces, que sin pensarlo 2 veces, obedece a Dios. Que aunque el camino sea incierto, dice, si Dios habló, yo lo creo. Que aunque de repente lo que me estén pidiendo parezca que está fuera de sí, si Dios lo pidió, yo lo creo. Génesis capítulo 7, verso 5 dice, hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Quiere hablar de fe? Vamos a hablar de gente que ha obedecido a Dios. Y ojo a esto,
Porque acá la manipulación cabe perfecta, porque entonces yo le digo, y así dice el Señor, traiga sobre el altar una ofrenda. No estoy hablando de esa obediencia. Estoy hablando a esta obediencia. A esta. Si este libro es verdad para usted, si realmente esta es la palabra del Señor, entonces debemos de vivir por fe, por obediencia a esta palabra. No obediencia a la palabra de alguien que aduce, que habla total y certeramente de parte de Dios en sus propias inspiraciones o deseos. ¿Está oyendo? ¿Cuál es esa palabra de Dios en tu corazón que te ha desafiado? ¿Cuál es ese camino que Dios abrió que te ha invitado a caminar? Tal vez hoy estés ahí en la orilla y tal vez tú has estado pensando, ¿me mando o no me mando? ¿Voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? Mas el justo vivirá por la fe. Sigue firme en la palabra del Señor, aunque todo el mundo que te rodee viva bajo patrones diferentes y contrarios a la voluntad de Dios. Vale la pena ser fiel hasta el final. A Noé no le importó que la gente no le creyese. A Noé no le importó que todo su dinero y todos sus recursos se invirtieran en un barco. ¿Sabe una cosa? Escuche esto. Probablemente hubo gente que mientras Noé hacía un barco gigante, ellos construían una casa hermosa, una casa bella. ¿Cierto? Que mientras que Noé no compraba un carro, un camello último modelo, y compraba pedazos de tabla y clavos, y ellos decían, al pobrecito Noé loco, véalo ahí haciendo un barquito. ¿Me está entendiendo? Pero al final las casas lindas, los trajes lindos que otros se compraban, los camellos último modelo que se compraron, todo eso quedó debajo del mar. Y lo único que quedó sobre la tormenta fue Noé, el loco, con su barquito. Déjeme decirle que cuando las circunstancias vengan sobre la humanidad, porque van a venir sobre justos y sobre injustos, sobre cristianos y sobre no cristianos, lo único que va a quedar a flote es el que haya decidido vivir por la fe. Ese es el único. Y termino. No voy a terminar, solo se lo menciono. Job, un gran hombre de fe. Job perdió humanamente todo lo que una persona puede perder en esta tierra. Y aún perdió su salud. ¿Qué le queda? Si la confianza en Job hubiera estado puesta en todas esas cosas, él le hubiera tenido que hacer caso a su esposa cuando en Job capítulo 2 verso 9 le dice, oiga, usted mejor maldiga a Dios y muérase. ¿Sabe cuál era el sentimiento de la esposa de Job? Maldecir a Dios y morirse. Sin embargo, Job no hizo eso. Y es una de las frases más maravillosas que hay en la palabra. Job capítulo 19 verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. ¿Está oyendo? Postrado, acaban de morir sus hijos, perdió todo el trabajo de años, todo el esfuerzo, todo está mal, todo está destrozado. Pero él tenía una fe, una esperanza inquebrantable. Y en medio de que lo había perdido todo, Dios dice, yo sé que mi Redentor vive y al final Él va a triunfar. En otras palabras, aunque yo muriera así, yo sé que me espera una eternidad gloriosa con Él. Déjeme decirle que el final de los días de Job en esta tierra no fueron de pobrecito. No fueron de ay, qué pecadito, ¿verdad? Solo en el cielo vio. Cuando usted es fiel al Señor en esta tierra, usted va a disfrutar en esta tierra.
Pero no solamente en esta tierra, sino que al final usted va a disfrutar de una eternidad maravillosa con Él. Póngase de pie, por favor, y vamos a adorar al Señor.